Hola, muy buenas noches. Estamos en el quinto capítulo de Viernes Paranormal con Giovanna Espiritual. Mi nombre es Giovanna Gallardo y hoy voy a hablarles de mi historia y también pensando en todas las personas que viven lo mismo que yo, porque existen muchas personas, desde muy niños o incluso personas adultas que viven esto día a día. Hablamos de las canalizaciones, de la mediunidad, de las conexiones espirituales. Existen niños, existen adultos, adolescentes que viven lo que yo vivo día a día. La única diferencia es que quizás no lo hablan, no lo dicen, se quedan callados y, y es un proceso muy difícil. Hoy en día quiero hablar por todas esas personas. Yo a lo largo de mi profesión he podido conocer muchas personas a través del Reiki, he podido encontrar personas como yo. Y fue muy bonito poder a través del Reiki encontrar personas como yo porque cuando yo era pequeña yo pensaba que uno como chiquitita piensa que es la única persona que lo vive. Uno se siente muy sola cuando lo vive, cuando es pequeña, cuando eres chica, porque no sabes a quién contárselo, no sabes en quién confiar y tienes mucho miedo también a hacer el ridículo, a equivocarte, tienes miedo a ser juzgada, criticada o incluso a que te traten de loca, porque hoy en día se habla de la mediunidad, de las conexiones, de las canalizaciones. Hoy en día se sabe que hay gente que tiene, digamos, capacidades, pero antiguamente, hace muchos años atrás, si uno hablaba que veía cosas, incluso te daban pastillas, te metían al psicólogo, al psiquiatra, te podían hasta internar. Entonces existía ese miedo que si tú decías que veías cosas o que sentías cosas, eh, te daban pastillas o te podían hospitalizar incluso. Yo hoy en día como adulta he conocido muchos casos a través de mi profesión de terapeuta, de niños, adolescentes que tienen capacidades y están siendo tratados como si tuvieran una patología psicológica. Entonces, yo quiero hablar por todas esas personas, por todos esos niños, por todos esos adolescentes y esas personas adultas que viven lo mismo que yo he vivido. Yo hoy día quiero transparentar muchos detalles que viven las personas que tienen capacidades. Y quiero contar mi historia desde pequeña, para que muchas personas que están viendo este quinto capítulo de Viernes Paranormal puedan quizás verse reflejada en mis palabras o reflejado en mis palabras. Yo cuando era pequeña me pasaba que cuando yo veía espíritus, veía almas, en un principio yo pensaba que todos los demás veían lo que yo estaba viendo. No sabía que era algo solo que veía yo. Después cuando fui creciendo me fui dando cuenta que los demás no veían ciertas cosas porque desde muy pequeña como que crecí como con cierta conciencia, digamos, que poco a poco la he ido trabajando esta conciencia y me entregaron a mí, yo creo que de esta misma capacidad me entregaron que no se lo dijera a cualquiera. Sabía yo que no debía hablarlo con cualquiera. Muy dentro de mí tenía ese conocimiento de entender que era algo que no podía hablar con cualquier persona. Entonces, recuerdo muchas veces de las primeras ocasiones de haber visto espíritus y quedarme paralizada. Me quedaba paralizada. No era capaz de moverme, me venían como sudores, como que sudaba. También me pasaba que cuando era pequeña no era capaz de pararme de la cama. Era como un terror, me escondía debajo de la sábana, de la frazada y no sabía cómo reaccionar, porque dentro de esa conciencia, después, a medida que fui creciendo, me di cuenta que era gente que estaba fallecida, que yo veía. Y al principio fue súper incómodo para mí porque yo escuchaba las voces de ellos. Por eso les comentaba que pasa con mucha gente
que les dan remedio, los empastillan porque uno dice que escucha voces y te tratan como que tuvieras una patología, una enfermedad. Entonces al principio cuando yo era chica sí escuchaba muchas voces. Y a medida que fui creciendo creo que hice un acuerdo con el lado espiritual de si la comunicación podía ser de otra manera. Y ahí me di cuenta que me pusieron una comunicación telepática, mental. Y para mí ha sido mejor esa comunicación telepática porque cuando chica escuchar voces todo el día y toda la noche era terrible. Terrible porque ellos no se ponían como de acuerdo y me hablaban todos a la misma vez. Entonces ellos se desesperan cuando sienten a una persona que los puede sentir, ver o percibir. Y es súper entendible también que las almas se desesperen por querer comunicarse. También me pasaba que veía como colores en las personas, les veía como una energía alrededor de su cuerpo, como con colores. Y a veces yo decía al aire como, ¿y por qué esta persona tiene negro? Porque a veces veía como una sombra oscura, ploma, gris, negro alrededor de las personas. Como a veces veía colores muy bonitos. Y yo sin saberlo, sabía que si veía un color más oscuro, era como que la persona no era muy buena. Yo a eso lo asociaba, no era muy buena la persona. O a veces lo asociaba como que sentía su sentir, sentía la tristeza, eh, la angustia, el miedo, sentía como la emoción que estaba sintiendo la persona. Entonces, en este caminar, una de las primeras cosas que me llamaron la atención, eh, aparte de ver espíritus innatamente, de percibir cosas de las personas vivas también, fue la numerología, también fue el tarot, pero siempre me tiró más este lado espiritual, el conectar con algo más allá de lo físico, conectar desde el alma, desde el corazón. Y bueno, yo no tuve una infancia muy agradable, no tuve una infancia muy bonita, y este lado espiritual hizo de alguna forma, me sentía acompañada, porque siempre sentía que estaba con alguien, siempre había un alma rondando, siempre había algún espíritu. Y me pasaba mucho en el colegio que de repente me llegaban como presentimientos. Tenía como esa corazonada, por ejemplo, yo decía, va a temblar, y a los minutos temblaba. Y mis compañeros me decían, pero ¿cómo tú sabes que va a temblar? Porque era una sensación dentro de mí que yo sentía que iba a temblar. Entonces, así sucesivamente empecé a vivir muchos episodios, y uno de los más particulares que recuerdo son muchos episodios a través del sueño. Yo cuando me iba a acostar y me iba a dormir, era cuando más también recibía información a través de los sueños. Eh, yo siempre recuerdo haber viajado al astral, como de forma energética y espiritual, como que viajaba, yo me salía de mi cuerpo físico y salía a un lugar energético espiritual en otro plano, donde yo siento de alguna forma que me preparaban. Yo sé que quizás para muchos de ustedes esto va a sonar un poco extraño, pero se los digo y se los cuento y creo que lo viven muchas personas. Hay muchas personas que se salen de su cuerpo físico, se sale su energía y salen a recorrer lugares, a veces salen a visitar personas y a mí me pasaba que me llevaban a otro plano y me entregaban información. Sentía yo que me iban de alguna forma preparando, entregándome conocimiento del mundo espiritual. Hay muchas cosas que yo sé que no las estudias en un lugar, no te las enseñan en una universidad, no te lo enseñan en un instituto, son cosas que mucha gente me dice, pero tú estudiaste esto, y esto es algo que se va aprendiendo día a día, vas entendiendo muchas cosas, vas viendo muchas cosas
Y a mí me lo enseñó el camino espiritual y el mundo espiritual. Y, y en estos sueños que yo tenía, a mí me entregaban como mensajes, información, de repente tenía sueños súper específicos y a veces tenía sueños donde yo tenía que descifrar. Y hoy en día he tenido la maravillosa experiencia y privilegio como terapeuta de poder ayudar a niños pequeños, adolescentes incluso, y adultos con su sentir. Hoy en día, gracias a Dios, estoy realizando talleres de canalización y estoy compartiendo lo que estos seres de luz compartieron conmigo en este lugar astral. Y porque yo sé que esta información no te la entregan en ningún lugar. Por eso lo hago muy desde el corazón y yo quiero dejar abierta esta ventana, esta puerta, porque creo que es un tema que hay que hablarlo. Hay muchas personas que tienen muchas sensaciones y son tratados como locos, son tratados como que tienen enfermedades y muchas veces no es así. Son simplemente personas que a veces son abrumadas o se sienten abrumadas por tanta información. ¿Me entienden? Porque no todas estas personas vienen con una conciencia desarrollada. A veces hay que trabajarla y hay que trabajarla mucho. Y no es fácil. No es fácil para mí. Yo les quiero contar a ustedes y a todas las personas que sienten cosas que a mí me preguntan mucho cómo tú le entiendes a los espíritus. Y ha sido un camino arduo, arduo, chiquillos. No ha sido fácil. Hay mucho estudio de por medio, independientemente que sea una capacidad innata. Hay mucha preocupación de estar siempre investigando, estudiando, aprendiendo, reforzando ciertos temas. Y yo recuerdo que, por ejemplo, cuando los espíritus se comunicaban conmigo, yo no entendía ciertas cosas que ellos me decían. Y de a poco, por ejemplo, entendí lo que significaban. Por ejemplo, un ejemplo, ellos me chispeaban los dedos, me chiscaban los dedos cuando uno hace así. Y yo no entendía qué significaba eso, pero siempre me hacían eso cuando me preguntaban acerca de cómo habían fallecido o cómo había sido su proceso de fallecimiento. Entonces, de a poco fui entendiendo tips que ellos me entregaban, que entendía que era como rápido, tan rápido como un chisquido, como un chasquido. Y así fui entendiendo y ellos también, yo les fui pidiendo la ayuda a ellos mismos, a los mismos espíritus, yo les fui pidiendo ayuda, por favor guíame, muéstrame a quién le quieres entregar este mensaje, qué es lo que me quieres decir. Entonces ellos mismos me fueron enseñando a mí qué significaba qué cosa. O a veces sentía, por ejemplo, una sensación como un estruendo fuerte. Entonces yo entendía que era como o algo que chocaba rápidamente o algo que era abruptamente, que era como de golpe. Entonces así en mi cerebro fui poco a poco entendiendo cómo ellos se comunicaban. Muchas veces pasa que hay espíritus que tú los puedes ver, como que se materializan. Hay espíritus que es la sensación de la persona, como la energía de la persona. Y me pasaba cuando yo era chica, que las primeras veces se materializaban, yo los podía ver concretos, podía ver su silueta, su forma, cómo era su ropa, cómo era su carita, su gesto. Y, y creo que cuando uno es, por decir, porque nadie puede decir que es puro, nadie puede decir que es puro, porque incluso hay niños que son distintos. Pero cuando era chica se supone que uno tiene un poco más de pureza en el alma. Y me pasaba que cuando era chica tenía más la capacidad de ver los concretos, más físicamente hablando. Y también que les puedo compartir con respecto a este tema. Dentro de las personas que tienen estas experiencias he podido conocer, recuerdo mucho un caso, un
un niño pequeño que el pobrecito no podía dormir, no podía compartir con otras personas, y es lo que uno vive también cuando es pequeño. A mí hasta hace muy poco logré compartir tranquilamente con mucha gente, porque antiguamente yo me aislaba. Yo me aislaba, no quería compartir con gente que yo no conociera porque sabía que iba a sentir algo, que me iba a pasar algo, que iba a ver algo. Entonces creo que todo lo que yo he vivido me ha permitido hoy en día poder compartirlo con otras personas, tratar de guiar y ayudar a otras personas. Y sé que me falta mucho, mucho por aprender y mucho por recorrer. Pero nosotros los seres humanos somos seres energéticos, somos seres espirituales. Yo siento personalmente que no somos enviados a la tierra, a esta tierra física, con un propósito. Somos enviados con una misión, con un propósito para aprender, para obtener conocimiento, aprendizaje, y ocupamos un cuerpo físico. Eso es lo que a mí me han mostrado y lo que me han enseñado, pero nuestra alma eh, trasciende, transmuta, vamos viviendo distintas vidas físicas, porque yo creo que existen vidas anteriores. Tengo la plena convicción que existen vidas anteriores, que es la misma alma que va ocupando distintos cuerpos. Y yo sé que para muchos de ustedes puede ser difícil entenderlo, pero yo se los digo muy responsablemente de mis palabras, eh, independiente que me falte muchas cosas por aprender todavía. Siento que es una convicción en mí, en mi interior, de que existe una vida espiritual. Incluso yo creo que existen otro tipo de vidas. Yo creo mucho en los extraterrestres, en la vida alienígena. Creo que existe otro tipo de vida también, que nosotros somos humanos, pero también existen otras formas de cuerpo. Y así a lo largo de la mediunidad, de las canalizaciones, de mi forma de conectar, he podido ver, se me ha sido mostrado a través del Reiki, que es una hermosa terapia energética, se me ha sido mostrado cómo hay seres con distinto cuerpo, con distintas formas. Y, y para mí es un mundo impresionante, lleno de conocimiento, que para muchos les da miedo. Y porque también hay falta de conocimiento. Creo que esto es un tema a debatir en la Biblia y respeto el pensamiento de muchas personas que pueden pensar distinto a mí. Yo simplemente no quiero convencer a nadie. Yo quiero compartir mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que yo he podido hacer con otras personas, con otros niños, con otros adolescentes, que en el fondo es como encontrarte a ti mismo, reencontrarte contigo misma. Porque a mí me pasaba que por muchos años lo ocultaba, no quería que nadie se enterara de lo que a mí me pasaba. Siempre fui una niña muy callada, una niña muy tímida. Y también era por esto, por esta capacidad y distintas sensaciones que yo vivía día a día. Entonces, creo que es súper importante que los padres puedan ayudar a los hijos, sobre todo cuando son pequeños, adolescentes, puedan ir guiando y no cerrándose a la posibilidad que existe vida espiritual. O sea, yo tengo la plena convicción que hay un lugar paralelo a esta misma vida física, hay un lugar paralelo, energético y espiritual, donde las almas, en ese lugar hay una vida, hay mundo. ¿Me entienden? Está este plano físico, pero también está el plano espiritual. Y allá hay un mundo completo. Hay un mundo completo. Y a mí también se me ha sido mostrado cómo existe la luz y cómo existe la oscuridad. Y les quiero hablar de esto. Cuando yo era chica, incluso adolescente y adulta también, muy fuertemente me pasó que empecé a tener en los sueños, me presionaban el pecho, me trataban como de ahogar
y me quedaba paralizada, me quedaba inmóvil. Como que yo sentía que en la noche venían estos seres negativos, por decirlo así, o del bajo astral, o de baja energía, o de baja vibración, que venían como a chuparme la energía, venían como a sacarme algo de mí. Y empecé a vivir muchas situaciones de terror, de pánico, porque empecé a ver, se me fue mostrado que existían seres de oscuridad con formas que visualmente asustaban mucho. Yo creo que las personas que viven lo que yo he vivido me pueden entender y me encantaría que pudieran escribir en este video y expresarse, decir lo que ustedes viven, lo que ustedes sienten, cómo lo han vivido. Pero a mí personalmente yo viví esto hasta muy adulta, y creo que hasta el día de hoy uno siempre está lidiando con ver cosas eh, de otro color, de otro espectro, por decirlo así. Y me pasaba que me robaba la energía y me empezaban como a absorber la energía. Y yo veía que tenían una forma física horrible, una forma física fea. Pero fui aprendiendo que si yo no les tenía miedo, yo podía salir de ese estado y yo podía ganarle a ellos. Entonces fui descubriendo que lo más importante era que yo no perdiera mi fe, no perdiera porque esa era mi luz, esa era mi batalla, esa era mi espada. Empecé a entender que yo tenía que aferrarme a que yo creía que existía Dios, yo sabía que existía Dios y que habían seres de luz y que había un universo, porque yo creía en el universo, yo creo en el universo, y, y comencé una lucha por mucho tiempo, una batalla energética espiritual, porque hay seres de oscuridad que te van atormentando en este camino espiritual. Pasa que mientras más camines en este mundo espiritual, más atacado vas a estar, más te van a atacar. ¿Me entienden? Digámoslo en esta palabra. Cuando típico que los niños chicos dicen, hay un monstruo, hay un fantasma, hay un cuco, ¿cierto? Que los niños chicos comentan eso. Claro, digamos que lo que yo les hablo es eso. Yo podía ver estos seres uniformes, incluso muchos no tenían cara, no tenían rostro, era una forma uniforme, que no tenía forma, pero sí que la energía, yo sabía que era una energía mala, que era una energía que me generaba miedo, angustia, desesperación, y que vienen como a atormentarte, y me venían a atormentar la cabeza. Los pensamientos, eso es súper importante que ustedes lo sepan, las personas que viven estas capacidades, te atormentan mucho la cabeza, empiezan a querer dominar tus sentimientos, atraparte a través del miedo, a través de la angustia, a través de la desesperación. Ellos quieren atraparte para insegurizarte y que tú dejes de trabajar en este mundo espiritual. Y a mí me pasó que llegué a un punto donde tuve tal miedo que empecé a dudar de que lo que yo hacía era malo. Tuve esa inquietud de decir, quizás esto es del diablo y no es de Dios. Y me empezaron mentalmente a meter tanto inseguridad en mi cabeza, en mis pensamientos, que dije, esto es negativo, esto es malo, esto es del diablo, esto es demoníaco. Y pasé como 2 o 3 veces por ese episodio, muy fuerte por harto tiempo incluso, de que empecé a alejarme de este mundo espiritual, empecé a que no quería ver nada, a que no quería saber nada, a que me empecé a aislar del mundo, de la gente, me empecé a aislar de mí misma. Pero hoy en día, a pesar de lo que me falta por aprender, me doy cuenta que no hay que tenerle miedo a la oscuridad. Porque todos los seres humanos tenemos luz y tenemos oscuridad. Porque nadie es perfecto, ¿cierto? Todos cometemos errores, todos tenemos defectos. Nadie puede apuntar al otro creyéndose mejor que la otra persona o superior a otra persona. Entonces, hoy en día yo puedo decir
que acepto mi luz y mi oscuridad. Pero por muchos años me pasó que no le tenía mucho miedo a la oscuridad porque no podía aceptar que en mí también había oscuridad, porque en todas las personas hay oscuridad. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos pensado mal, hemos tenido rabia, hemos sentido odio, hemos tenido distintas emociones negativas, hemos sido envidiosos, hemos sido celosos, y eso se va generando como la oscuridad se va alimentando de eso. ¿Me entienden? Entonces, hoy en día, en estas batallas espirituales que tengo cuando voy a dormir, o incluso batallas espirituales que tengo despierta porque atormentan tu mente, tus pensamientos, hoy en día yo digo, yo soy luz y soy oscuridad, pero no soy una oscuridad negativa, soy una oscuridad con luz. Si yo acepto mi oscuridad, puedo llegar a, a conectarme con la luz. Pero si yo reniego de la oscuridad, no voy a poder conectarme con la luz. Porque desde muy chico siempre se nos ha metido miedo, las mamás antiguas sobre todo, a los niños chicos les metían miedo, va a venir el cuco, te va a llevar el viejo del saco. Entonces siempre nos estuvieron metiendo miedo desde que éramos muy chicos con ese tema. O de que estaba el cuco dentro del armario o debajo de la cama. Entonces, esto nos hizo a nosotros desde muy pequeños pensar que ese mundo negativo, o pensar que esa oscuridad que nos metieron desde chicos en la cabeza era como lo peor de lo peor. Y yo creo que hoy en día uno tiene que tener la fortaleza y la convicción de que uno debe reconocer incluso en uno mismo como persona, conocer tu luz y conocer tu oscuridad. Y eso te va a permitir poder avanzar en este mundo espiritual, que no es fácil, que es un proceso donde tienes que generar mucha conciencia en tu interior, mucha conciencia en tu interior, que es algo que nunca se termina de aprender. Y también dentro de este mundo espiritual me pasaba que a través de los sueños yo peleaba con seres de distintas formas. Peleaba como si yo fuera una guerrera. Y siempre mi espada era la luz. En los sueños que yo tenía, en esta preparación espiritual, para que yo pudiera conocer el mundo espiritual y a los espíritus, a las almas, porque imagínate una persona que ve espíritus, que es canalizadora o medium, no puede tenerle miedo si no sabe enfrentar sus propios miedos, sus propios fantasmas. Porque todos tenemos como una bestia dentro de uno. Y si no sabes lidiar con tu propia bestia que está dentro de nosotros, difícilmente vas a poder batallar con otro tipo de energías. ¿Me entienden? Entonces me pasaban estas batallas que yo tenía a través del sueño, que mi espada era la luz. Y les voy a contar algo súper importante para mí. Uno de los primeros recuerdos que yo tengo de esta preparación espiritual, que a través de los sueños, yo empezaba a saltaba, trataba de saltar. Y yo me veo mi cuerpo acostado en la cama y veo mi energía saltando, tratando como de saltar. Y no podía mantenerme en el aire. Saltaba y no podía mantenerme en el aire. Hasta que siempre practicaba, porque ellos me decían que yo practicara, hasta que llega un punto que salto y logro mantenerme un poco en el aire. Y después nuevamente hasta que me mantenía más arriba, más en el aire. Todo esto fue a través de los sueños. Y llega un punto que practico tanto que logro volar. Logro volar. Y recuerdo en muchas oportunidades que yo volaba arriba de mi casa cuando yo era chica. Me salía de mi cuerpo físico y a través de la energía volaba y yo me veía cruzando los cables de electricidad
y subiendo hacia arriba. Pero todo ese proceso me costó muchísimo, muchísimos años. Toda esa preparación me costó muchos años. Logré meterme entre los cables, pasar por arriba de la casa y así poco a poco empecé a viajar en el astral, a trasladarme. Y, y después empezaron claro, a mostrarme estos seres con distintas formas, estos seres de distintas dimensiones. Y después ya tenía batallas, ya después mucho más grande tenía batallas con ellos, batallas a través de los sueños, donde ellos siempre querían atacarme a mí y, y trataban de ganarme, de ganarme. Fue una larga preparación, ¿ah? Y me pasó que después yo empecé a ganarle a estos seres, empecé a ganarles, pero siempre recuerdo que en los sueños, en mis manos salía como un rayo de luz, y yo les hacía con mucha fuerza, ¡fua! Y los tiraba lejos. Y yo creo que esa luz es la fe, el amor, la esperanza, la convicción dentro de nosotros mismos, el creer. Yo soy maestra de Reiki y una de las cosas que más me gusta de Reiki es que te enseña mucho a conectarte con tu yo superior. Y creo que eso es como conocerse tan profundamente, conectarse, sabiendo que eres energía, que eres un alma, que no eres un cuerpo físico, pero te amas en un total, te amas en un todo. Amas todos tus cuerpos y todas tus capas energéticas. Entonces esto me permitió a mí entender que yo tenía que amar mi yo superior, mi yo interior. Cuando uno habla de Dios, del Creador, independientemente de la religión que tú tengas, en lo que tú creas, en algo superior, creo que ese algo superior vive dentro de nosotros. Es parte de nosotros, porque nosotros somos parte de Dios, parte del Creador. Y creo que cuando yo tenía esas batallas espirituales, energéticas, sentía yo que independiente a lo mucho que me faltaba por aprender, era esa fe, ese amor y esa convicción que se transformaba en una energía de luz y lograba vencer a estos seres de oscuridad. Y así viví un montón de situaciones. Después ya como adulta empecé a entender lo que significaba el aura, la energía, el alma, el espíritu. Y por eso me gustaría que personas que lo viven, personas que viven estas situaciones día a día, se pudieran contactar conmigo si necesitan una ayuda, si necesitan una guía. ¿Quién mejor que una persona que lo ha vivido desde muy pequeña, que pueda compartir con ustedes, poder ayudarlos y tratar de guiarlos? Y ojo, chiquillos, que es un camino que nunca se termina de aprender. O sea, yo hasta el día de hoy todavía lucho con mis propias batallas, hasta el día de hoy sigo conociendo mi propia oscuridad, hasta el día de hoy tengo mucho que aprender todavía, pero sí quiero compartir este conocimiento desde el amor y porque sé que es un camino muy difícil, sé que es un camino muy juzgado, muy criticado. Si bien es cierto, yo hoy en día es mi trabajo, pero como siempre he dicho, es el trabajo que yo más amo, que yo más quiero. Qué mejor que poder trabajar en lo que tú quieres, en lo que te gusta y en lo que te hace feliz, ¿cierto? Y hoy en día he buscado distintas técnicas, tanto como terapias complementarias de la salud, que fue lo que estudié, que yo soy terapeuta, he podido estudiar el Reiki, he llegado a la maestría de Reiki, con el mismo propósito, chiquillos. Poder entender un poco más la energía, el espíritu, el alma y conocer cómo funciona nuestro ser interno. Creo que eso es lo que más me ha enseñado todas estas carreras que he estudiado, es como conocernos internamente y entender que las emociones nos lideran. Las emociones nos lideran muchísimo, pero que también si uno sabe
y entiende que es la mente quien nos domina, y uno aprende a manejar la mente, también vas a poder manejar de mejor forma las emociones. Porque pasa también que las personas que viven lo que yo vivo día a día y lo que viví cuando era pequeña, que viven en un constante emocional, porque uno se conecta tanto con las personas, tanto vivas como fallecidas, que puedes sentir lo que ellos sienten, sientes su miedo, su angustia, su pesar, su dolor, su tristeza, o puedes sentir también sus cosas positivas, o cuando hay personas que uno las mira y uno dice, oh, qué rica la energía de esta persona, o qué bonita energía tiene. Entonces, uno a veces se llena, las personas que son más sensibles, estas personas son canalizadores. Ese es el nombre técnico que tiene. Las personas que son más sensibles a la larga se llenan de un montón de emociones y energías externas, porque están siempre observando y sintiendo el entorno. Entonces, por eso que yo también estudié terapia de relajación por lo mismo, porque cuando era chica, por ejemplo, me pasaba que había muchas almas que no estaban evolucionadas, que me transmitían mucho su dolor y yo me quedaba con ese dolor. Entonces yo no sabía cómo eliminarlo de mí o cómo transmutarlo. Y hoy en día con las técnicas que he estudiado, que he aprendido, sé que eso se puede eliminar, sé que eso se puede trabajar y por eso estudié Reiki, por lo mismo, porque es una técnica y una terapia que te ayuda a entender el mundo de la energía. Y, y también cuando conocí el Reiki para mí fue muy hermoso, muy bonito porque sentía que me podía conectar con el alma de las personas mucho más profundamente, que podía sentir lo que ellos sienten, podía saber cuál era su dolor, cuál era su tristeza, podía sentir cómo estaba su energía, cómo vibraba su energía. La verdad que independientemente de que uno es ser humano y tiene altos y bajos, creo que le he acertado la vida con mi camino, con lo que he estudiado, con lo que he aprendido, con lo que aprendo de otras personas también, porque a lo largo de este camino he conocido muchas personas que son canalizadores, que son personas sensitivas, y también aprendo de ellos. Y también es el consejo que yo le doy a ustedes, saber con quién hablar estas cosas, no contárselas a cualquiera, porque si no tienes una preparación, hay que saber con quién puedes abrirte y desahogarte. Eso es súper importante. Por eso cuando yo era chica, yo me quedaba callada y no se lo decía a nadie, hasta que ya llegó un punto que era como, no podía no ocultarlo, no podía ocultarlo lo que me pasaba. También pasa en este camino espiritual que uno tiene muchos presentimientos. A mí me pasaba mucho cuando era chica y hoy en día también lo vivo, muchos presentimientos. Uno tiene como esa corazonada adentro de uno que como que algo va a pasar o como que te muestran que va a suceder algo. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado como que uno tiene ese presentimiento dentro de uno. Yo creo que cuando pasa eso, también pueden ser ambos lugares, porque recuerden que la mente trabaja, como pueden estar trabajándote las energías negativas, tratando de insegurizarte, como también puede ser una guía de seres de luz que te están guiando. Por eso hay que trabajar en eso para lograr darse cuenta de dónde proviene esa, si es una guía o en el fondo quiere que te enchueques. ¿Me entienden? También no sé si han escuchado hablar ustedes de la parálisis del sueño.
que en delante lo comenté, cuando uno sientes que te aprietan el pecho, a veces uno siente que te aprietan el cuello, que no te dejan respirar, que no te puedes mover, o uno siente que te atacan seres horribles, seres de oscuridad. Claro, eso se llama una parálisis del sueño. También cuando chica viví muchas parálisis del sueño. Y es algo que también hay técnicas y formas para ir lidiando con esto. Y creo que una de las técnicas que les puedo compartir para las parálisis del sueño es no tener miedo. Súper importante eso. Yo sé que es difícil decirte en esta ocasión no tengas miedo, pero tratar y esforzarte por no tener miedo. También el autoconocimiento de sí mismo. Creer en tu fe, en lo que tú crees, si crees en el universo, en Dios, en el Creador, tener una convicción dentro de uno. Por ejemplo, yo siempre digo, yo soy luz y oscuridad. Soy luz y oscuridad, soy luz y oscuridad. Pero se entiende que es, porque nadie podría decir que es solo luz. Nadie podría decir, yo soy solo luz. No, porque una es luz y es oscuridad. Como yo siempre digo, hay un lado A y un lado B. El yin y el yang. Un complemento perfecto. Ustedes han escuchado hablar del yin y el yang, ¿cierto? Hay dos polos, el negativo y el positivo. Es como una batería, chiquillos. Una batería no puede funcionar si no está conectada a ambos lugares, lado positivo y lado negativo. Y eso hacen el complemento perfecto. Por eso que cuando tengan esta parálisis del sueño o ataques espirituales negativos, desde su convicción espiritual, energética, autorreconózcanse como luz y oscuridad, desde el amor, desde el amor. Siempre este camino también tiene mucho ego. El ego es súper importante, chiquillos, porque yo tengo que lidiar con eso día a día también como terapeuta, como medium, como canalizadora. Tengo que siempre estar trabajando en el ego para que a uno el ego no se le suba encima. Porque a veces el estudiar tantas cosas, el obtener tanto conocimiento, también te puede hacer que el ego te domine. Entonces es algo que también uno debe trabajar constantemente con el ego. Hay el ego positivo. Si tú tienes el ego positivo, es algo que aporta y que sirve. Pero está el ego negativo también. Entonces eso es lo que hay que aprender a controlar. Eso es súper importante, chiquillos, porque podría pasar que uno se creyera el cuento, por decirlo así, o creerse así como la espectacular, la genial, y el ego se te va a las nubes. Y ahí viene el pensamiento negativo, el pensamiento rumiante, y le das la pasada a seres de oscuridad que dominen tus pensamientos. Empieza al tiro a actuar las emociones, en la tristeza, la angustia, el miedo, es todo un proceso, es un circuito. ¿Me entienden? Si yo me dejo dominar, me dominan mi mente, me dominan mis emociones, mi sentir, todo. Por eso hay que estar constantemente trabajando y repasando siempre. Siempre uno nunca debe dejar de estudiar y de compartir o conversar estos temas. A veces también sirve mucho eso de conversar estos temas. También que les puedo compartir que sea súper importante y de ayuda para ustedes. A mí me ha servido, como les decía antes, conocer otro tipo de personas, y porque cuando yo era chica me pasaba que me sentía súper sola, como que yo decía no existe nadie como yo, porque la verdad que no había conocido a nadie como yo. Y hoy en día como adulta he podido conocer a hartas personas que son sensibles, que son canalizadores, que tienen capacidades, y eso me ha servido muchísimo el poder sentirme no distinta, porque antes me sentía cuando era chica como la distinta, la rara. Entonces ahora el poder conversar de esto libremente, de lo mismo estar haciendo este video público, ya me hace sentir más libre
de poder compartir lo que soy, lo que siento, lo que percibo, cómo lo vivo y no tener miedo a hablarlo. Creo que eso es súper importante. Los niños que viven esto, los adolescentes que viven estas sensaciones día a día, tener la posibilidad de poder conversar lo que viven, lo que sucede día a día con alguien de confianza, con alguien que ustedes sepan que los van a recepcionar de buena manera. ¿Me entienden? Eso es súper importante. Yo cuando chica nunca se los conté a mis papás, la verdad. Por eso se los digo, bueno, era una situación distinta, yo no tenía mucha buena comunicación con mis padres, no tenía una buena relación, entonces eso hizo que yo no pudiera quizás compartir esto que me estaba sucediendo. Pero si ustedes tienen una buena relación con sus padres o tienen alguien de confianza que los pueda apoyar en ese sentido, busquen el apoyo. No se queden callados, porque a mí me pasó que hubo un minuto de mi vida que sentía que me estaba marchitando, que me estaba apagando, porque empecé a reprimir lo que yo era. Empecé a reprimir todo lo que yo sentía, todo lo que yo veía, y fue peor, chiquillo. Fue mucho peor cuando yo quería como alejarme de este mundo, alejarme y no quería saber nada y no quería soñar y no quería ver espíritu, no quería ver alma, no quería ver a la gente viva, nada, y me empecé como a aislar. Fue peor porque sentí que este lado negativo de alguna forma me estaba como ganando. Porque lo que ellos querían es que yo dejara de hacer esto, po. Ellos querían que yo dejara eh, de hacer lo que yo estaba haciendo. Pero a la larga me empecé a enfermar. Me empecé a negar a mí misma y me empecé a enfermar físicamente hablando. Empecé como a somatizar. Estaba muy ojerosa, muy cansada, no dormía nada, me atormentaban en los sueños, pero puros sueños negativos. Porque yo empecé, no quiero ver, no quiero sentir, no quiero saber nada de nada. Y eso a la larga me hizo peor. Y cuando yo decidí como aceptar esta capacidad, estas capacidades, fue como que tuve más guías de ayuda. Cuando el día que yo dije, acepto esta capacidad que tengo, acepto lo que soy, acepto lo que yo llevo dentro, acepto lo que yo veo y lo que siento y lo que creo, porque en el fondo me faltaba la convicción, me faltaba esa seguridad, me faltaban muchas cosas, pero del minuto que yo dije, acepto lo que soy, lo acepto. Y lo que yo les puedo también decir a estos chiquillos es una pega, por decirlo así, con mucha responsabilidad. No es algo a tontas y a locas, no es llegar y decirle a una persona, sabes que tal cosa. Uno debe ser muy responsable con lo que ve, con lo que siente, con lo que dice, en cómo lo dice y por qué lo dice. Yo eso les quiero recomendar, mucha responsabilidad. Es una gran responsabilidad el tener capacidades o ser más sensible, porque esta capacidad no es para cachetonearse, no es para sentirse el mejor, porque no es así. Esta capacidad digamos, es para entender el mundo espiritual, el mundo físico en su profundidad. Esto es muy amplio, entender al ser humano, entender de dónde provenimos realmente, qué es lo que somos. Yo siempre digo, la energía, cuando tú enchufas algo a la corriente, tú no ves la corriente tú no la ves, pero puede matar. No puedes tocar algo tangible, pero si tú llegas a poner el dedo ahí, te mueres. O sea, los seres energéticos, que somos nosotros, los seres humanos, y muchos otros seres también que existen, que sí existen, la energía se siente, la energía se percibe. ¿Me entienden? Entonces, creo que uno siempre debe cultivar desde el amor, desde la sanación, estar constantemente buscando la sanación,
constantemente buscando sanarse uno mismo, buscando conectarse con su yo superior, conectarse desde el alma en el fondo, es conectarse desde el alma. ¿Me entienden? Buscar conexión espiritual. Y eso, chiquillos, quería conversarle todas estas cosas que para mí son súper importantes. Ir cerrando ya este capítulo, este quinto capítulo de Viernes Paranormal, diciéndoles que es súper importante trabajar en la conciencia personal, en el autoconocimiento de sí mismo, entender qué es lo que somos, de dónde venimos, para qué es la vida, cuál es el propósito de la vida. Eso es súper importante que lo entiendan incluso todas las personas. Las personas que tienen capacidades no son especiales. Nosotros somos seres normales, comunes y corrientes. Creo que todos los seres humanos, todos tenemos la capacidad de canalizar. Todos tenemos la capacidad de conectar profundamente. Solo que es algo que hay que, tiene una preparación de por medio. Pero nunca se olviden conectarse con su yo superior, conectarse desde la fe, desde el amor, desde la sanación. Y es un largo recorrido, un recorrido con mucha responsabilidad, con mucho amor. Creo que esto es netamente amor, la energía es amor. Y como les dije, nosotros somos luz y oscuridad. Y entender eso es amor también. Eso. Quisiera dar por terminado este quinto capítulo de Viernes Paranormal con Giovanna Espiritual. Si tienen dudas, consultas, preguntas, atrévanse a preguntar en el video, escríbanlo en los comentarios y simplemente agradecerle. Vean este capítulo, compártanlo, generen sus dudas, sus preguntas y eso. Que Dios los bendiga, muchas bendiciones a todos y muchas gracias. Hasta luego, nos despedimos con un Viernes Paranormal con Giovanna Espiritual.